versículos 1 al 3. El mensaje de esta mañana lo he titulado Vida cotidiana y llamamiento. ¿Qué es la vida cotidiana? Pues es lo que hacemos todos los días. Tú y yo nos levantamos, algunos nos bañamos en la noche, otros nos bañamos en la mañana, tomamos algo para desayunar. Si estás en época de trabajar, ¿verdad? En una empresa, vas a trabajar en una empresa. Si tienes negocio, vas a trabajar en tu negocio. Si es tiempo de estudiar, estudias, ¿verdad? Haces todas las actividades que tienes que hacer diariamente. Regresas a tu casa, ¿verdad? Tal vez tomas tus alimentos en el trabajo o tal vez en tu casa. Convives con tu familia. Eso es la vida cotidiana. Y vamos a ver la historia de un hombre que estaba viviendo de esa forma, pero repentinamente Dios le hizo un llamamiento. Dice así, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham vivía con su papá, Taré, ¿verdad? Vivía con su hermano, y ahí tomó esposa, que era su prima, ¿verdad? En aquel entonces no era penado, ¿verdad?, que se casaran con sus familiares, ¿verdad? Porque todavía no venía la ley de Moisés. Era su media hermana, perdón. Así es que ellos ahí en Ur de los Caldeos, que es también Babilonia, habían prosperado bastante. Eran gente pues acomodada, tenían muchos bienes. Sin embargo, a pesar de que esa ciudad era una ciudad muy importante, era una ciudad idólatra, una ciudad pecadora, una ciudad en la cual no se honraba al Rey Eterno. Cuando vino el diluvio en los tiempos de Noé, Dios acabó con la humanidad por la maldad, por el pecado que había en la humanidad. Sin embargo, de las generaciones de Noé, algunos siguieron creyendo en un solo Dios, que eran, digamos, monoteístas, creían solamente en Jehová, pero otros empezaron a imaginar otros dioses, ¿verdad? Y entonces surgió nuevamente el politeísmo, ¿verdad? Que significa adorar a otros dioses que no es Dios, otras deidades. Así es que estando Abraham en Ur de los Caldeos, junto con Taré y con su hermano, su familia, ¿verdad? Salieron de ahí y se fueron a Harán. Y en Harán Dios le dijo a Abraham: vas a salir, ¿verdad?, de tu tierra, te vas a apartar de tu familia, vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Era algo difícil para él, era algo duro. Imagínate que en este momento el Señor te dijera: vas a dejar tu familia, vas a dejar tu casa, vas a dejar Querétaro, vas a dejar tus bienes, no sé qué es lo que más tú quieras de tu casa o atesores, y Dios te dijera: vas a dejar todo eso y vas a ir a un lugar que después te digo dónde va a ser, pero necesito que dejes todo eso. Una prueba muy fuerte, muy importante, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Sin embargo, Abraham fue obediente. ¿Cómo es que surgió esa fe en Abraham? Estando en un lugar en el cual había mucha idolatría. Pues igual como ha nacido la fe de ustedes, ¿verdad? Yo, bueno, gracias a Dios, bueno, vengo de un contexto en el cual mis papás me enseñaron el cristianismo, ¿verdad? Me enseñaron que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y que las imágenes no son otra cosa más que ídolos. Pero muchos de ustedes vienen de un contexto en el cual sus padres les enseñaron que había que adorar a imágenes, había que adorar santos, había que tener reverencia, no solamente a Dios, sino a otras personas que aunque dicen que no son dioses, pero les piden. Aunque dicen que no son dioses, se arrodillan delante de ellos, ¿verdad? Aunque dicen que no son dioses, los veneran. ¿Cómo es que Abraham, estando en una ciudad tan perdida, tan idólatra, escuchó la voz de Dios? Pues igual que tú, perdón, por la necesidad que había en él. O sea, seguramente, como tú también lo sentiste alguna vez, te diste cuenta que lo que tenías no era suficiente y algo en tu espíritu te decía que había algo más. Dios, que es bueno, viene y se revela a las personas y les habla. Y seguramente Dios se acercó a ti, ¿verdad? Se reveló a ti y te dio a entender que lo que estabas adorando no era lo correcto. Así fue como Abraham, en medio de esa sociedad idólatra, escuchó la voz de Dios. Él hizo como Jehová le había dicho, ¿verdad? Tomó a Lot, ¿verdad? Y se fue con él. Y dice que Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Yo tengo 60. Échame 15 años más. Y que luego Dios me diga, deja todo. Deja tu familia, deja Querétaro, deja todo lo que tengas. Y vas a ir a un lugar que yo te voy a decir. Tremenda prueba. Muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo llamó a los 15, a los 20, a los 30, en el cual pudo haber sido más fácil aventurarse, ¿verdad? Porque cuando tienes vida por delante, dices, sí, me he hecho una aventura. Pero cuando ya estás al final de tus años, ¿cómo es que Dios te dice, te voy a lanzar a una aventura grande? ¿Cuántos años tienes? A algunos Dios nos llamó temprano, otros a mediana edad, pero a otros Dios los ha llamado en sus últimos días. Porque para Dios no hay tiempo. Para Dios, Él, según su deseo y su voluntad, ¿verdad? Y según como tu corazón haya sido de dócil, Él te puede llamar muy temprano, a mediana edad o al fin de tus días. Y depende de ti, depende de mí, ¿qué le vamos a responder? No, Dios, yo ya estoy muy cansado, ya esta es mi vida, yo ya no puedo cambiar, yo ya no puedo hacer otra cosa más que lo que ya hice. Esto es lo mío, esto es lo que logré, esto es mío. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Y no importa que estemos chavos o que estemos ya viejitos como yo, Dios nos va a incomodar. Yo pensé, Señor, que tú querías para mí que tuviera siempre paz, que tuviera yo siempre reposo. Sí, es cierto. Pero Dios está hablando de una paz y de un reposo interno, ¿verdad? Pero en cualquier momento Dios puede ponernos un reto porque Él no quiere que nos quedemos estancados. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Preferimos el confort o preferimos la incomodidad? El confort. Ya aquí ya la hice, ya tengo mi trabajo, ya hice mi casita, tengo mi coche, tengo mi familia, ya tengo todo, me siento bien. Venga, Señor Jesús, ya nada más estoy esperando. Esto sería lo ideal para el ser humano, pero para Dios no. Dios siempre va a buscar que crezcamos. Y la única forma en la cual podremos crecer es cuando Él nos incomoda. Cuando yo estaba en la empresa, a veces nos daban ciertos cursos, ¿verdad? De superación para mejorarnos en el trabajo, ¿verdad? Mejorar nuestra actitud en el trabajo. Recuerdo que una vez nos contaron no es una anécdota, sino es una pequeña historieta de un hombre sabio que tenía un discípulo. Y ese discípulo pues quería aprender, ¿verdad? Y una vez le dijo ese discípulo a ese hombre, ¿por qué la gente a veces no quiere progresar? ¿Por qué la gente se queda estancada?
Entonces este hombre sabio le dijo, mira, ven, vamos a visitar a un amigo. Fueron a una población en la provincia, una aldea muy pobre, en la cual llegaron a una casa, pero era un tejabán. Se estaba cayendo, la gente era pobre, vivía, digamos, la familia, que era, digamos, el esposo, la esposa, 3 hijos, ¿verdad? Y tenían una vaca. Y entonces ya los llegaron, saludaron, ¿verdad? Y entonces esta gente, ¿verdad? Este joven les pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo le hacen para subsistir? Porque pues están muy pobres, no hay nada aquí que hacer. Y ellos le dijeron, pues mira, tenemos esta vaquita y esta vaquita nos da un poco de leche. De esa leche pues tomamos un poco, hacemos quesos, también vendemos esos quesos y con eso nos vamos subsistiendo. Pero era tan poca la cantidad que entonces pues siempre estaban en la misma situación dependiendo de la vaca. Entonces después de la plática y todo, al siguiente día muy temprano se retira aquel hombre sabio con su discípulo, pero antes de irse, ¿verdad? Le dice al discípulo, mira, ven, vamos al establo. Saca una daga y mata a la vaca. El discípulo quedó completamente impactado. ¿Qué está haciendo? Sin embargo, este hombre sabio no le respondió nada. Nada más le dijo, silencio. Se fueron los dos, ¿verdad? Y este joven, pues se quedó, según esta historia, ¿verdad? Muy impactado, porque cómo era posible que le hubiese quitado la única fuente de subsistencia a esas pobres personas. Y pasó un año y este joven estaba con esa angustia. Le hicimos un mal a esas personas. Tenemos que regresar para ayudarlos, para ver qué pasó. Después de tanta insistencia, regresa. El hombre sabio dice, está bien, es tiempo de que regresemos y vamos a visitarlos de nuevo. Van a ese lugar y se encuentran que ya no existía aquella casucha, ya no estaba, digamos, esa basura y todo lo que estaba ahí alrededor de esa casa pobre, sino que había una casa nueva. Y ahora había sembradíos alrededor. Y entonces este joven le dice, ya ve, mira lo que hiciste. Seguramente, ¿verdad? Estas personas no pudieron subsistir y llegó otra persona y ahora ha puesto su casa, un rico ha puesto su casa y ahora él está en ese lugar. Y entonces este hombre, ¿verdad? Sabio, dice, mira, ven, vamos a entrar. Y entonces entraron y para su sorpresa era el mismo hombre y era la misma familia, pero ahora estaban en otra condición diferente. Entonces este joven dice, ¿pero qué pasó? Dice, pues mira, perdón, ese día que ustedes se fueron, un hombre envidioso seguramente vino y mató nuestra vaca. Y entonces nos quedamos sin nada. Al principio nos sobrecogió el pánico. No sabíamos qué hacer. Pensábamos que nos íbamos a morir. Entonces empezamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se nos ocurrió comprar semillas. Y fuimos a la ciudad con un poco de dinero que teníamos y compramos semillas. Como ya no teníamos vacas, empezamos a cultivar. Y vimos que sí se nos da el cultivar la tierra. Así es que ahora somos cultivadores y hemos recibido tanto fruto que hemos podido construir esta casa, hemos podido cambiar nuestras vestiduras, hemos podido cambiar nuestra forma de vida, ¿verdad? Y bueno, esta pequeña historieta, ¿verdad? Nos habla acerca de que a veces de las cosas que nos aferramos y agarramos más, son las cosas que a veces se convierten en nuestra atadura. Dios nos quiere muchas veces llevar algo más, pero muchas veces, como digo, yo tengo mi vaca y es mi vaca la que me sostiene, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros dependemos de esa vaca, de esa provisión, así seguiremos. Pero a veces Dios tiene que venir y matarnos la vaca. ¿No les ha pasado a ustedes
que estando en una situación difícil, ¡boom!, viene algo peor. Así es. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos quedemos estancados. No es que nos quiera hacer la vida difícil. Pero mira, a un jovencito, a un niño, dale todo lo que pida. No le exijas nada. No le exijas que estudie. No le exijas que tenga retos, que haga, digamos, sus quehaceres. Trátalo como si fuera un reyesito. ¿Qué va a pasar con esa personita? Cuando tú no estés, va a ser un bueno para nada. Va a ser un fracaso completo en la vida. Porque ni siquiera va a poder ganarse su propio pan. Ni siquiera va a poder subsistir por sí mismo. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si Dios nos proveyera todas las cosas, es más, tal vez ni oraríamos a Él. Diríamos, Dios, ¿por qué no me has mandado lo de siempre? Como ese niñito tal vez le diría a su papá, dame lo de siempre, dame. Dios necesita retarnos siempre. ¿Por qué Abraham no dudó? Porque tenía fe. Tuvo una experiencia con Dios. ¿Cómo sabes tú que el camino de Jesús es el verdadero? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Y cuando tú tienes fe, que Dios nos da a cada uno una medida de fe, empiezas a caminar y empiezas a ver ese fruto. Empiezas a sembrar, empiezas a tomar las semillas, empiezas a sembrar tu campo y entonces empiezas a ver una nueva vida. Vamos a la siguiente. Dios le dio una visión a Abraham, como lo leíamos en los versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí se lo resumí, ¿verdad? Se los parafraseé. Te voy a guiar y ubicar en otra tierra. Número 1. De tu descendencia haré una gran nación. Número 3. Te bendeciré y serás una persona exitosa, famosa. Tu nombre se conocerá en todo el mundo. Serás una bendición para otras personas. Si alguien te bendice, será bendito. Y si alguien te maldice, será maldito. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias de la tierra. Tremenda visión. ¿Le gustaba la riqueza a Abraham? Sí. ¿Le gustaba la comodidad a Abraham? Sí. ¿Le gustaba la buena vida? También. Es más, se escogió una mujer bien bonita, ¿verdad? Porque Sarai era una mujer hermosa, muy hermosa. Pero Dios le puso delante, ¿qué quieres? ¿Quieres esto que tienes o quieres lo que yo tengo planeado para ti? Y Abraham dijo, yo quiero tus planes. Yo quiero esa visión, yo quiero eso que tú estás diciendo que va a hacer conmigo, yo lo quiero. ¿Cuánto cuesta? Que dejes todo. Adelante. Y así fue como Abraham tomó esa decisión de dejar todo por seguir la visión que Dios tenía para él. Vamos a la siguiente. Qué gran bendición es la fe. ¿Tienes fe? Amén. Amén. Si estás aquí es que tienes fe. Aunque sea poquita, no importa. Dijo el Señor, si tuvieras fe, aunque sea como un grano de mostaza, vas a hacer cosas grandes. Hebreos 11, 1 al 2, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. También les puse ahí la porción de Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué significan estas dos porciones? ¿Qué tienen que ver con lo que estamos hablando? Todo. Abraham era un hombre de fe. Y era un hombre de fe porque no se conformó con lo que era, no se conformó con lo que había en Ur de los Caldeos. Él buscó a Dios y Dios se le reveló. Él tuvo una experiencia con Dios y él creyó en Dios. Y por esa fe, él tuvo seguridad en que llegaría lo que él esperaba. Lo que Dios le prometió algún día iba a llegar. Por eso la fe, ¿verdad? Es esa seguridad en que va a llegar lo que tú esperas, lo que yo espero. Fe es el convencimiento de que ya existe o ya sucedió lo que aún no vemos. Si solamente nos moviéramos por lo que vemos, seríamos como el resto del mundo, viviendo en temor, estando atados, no enfrentando retos, porque es más fácil decir, yo me quedo aquí, yo no me muevo, pero Dios, por la fe, nos lleva a dar grandes pasos. Creer en Dios es diferente a creerle a Dios. No es lo mismo. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Si Dios dice, perdona a tu hermano, no, es que mi hermano, es que tú no conoces Dios a mi hermano. Si Dios dice, vas a hacer esto, vas a estudiar una carrera porque yo quiero llevarte más lejos. No, es muy pesado estudiar, ¿verdad? Si Dios te dice, vas a irte a África porque yo te llevo a predicar, no, ahí me voy a morir de una enfermedad, o hay muchas tribus salvajes, o mucha gente idólatra, me van a matar. Nunca haremos nada si no tenemos fe. Por eso es muy importante que nosotros estemos buscando cultivar esa fe. ¿Y cómo la vamos a cultivar? Buscando a Dios, leyendo su palabra. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué querrá decir eso? Es una injusticia que siendo Dios tan poderoso, siendo un Dios que no miente, siendo un Dios verdadero, siendo un Dios que te ama, y que Él te haga una promesa y tú le digas, no te creo. Es una injusticia. Hazle eso a tu presidenta. Que ella te diga, te voy a poner una casa. Porque me caíste bien, te voy a dar una casa. Y usted le diga, pues señora presidenta, no le creo. Y eso que es humana. Y eso que es imperfecta como nosotros. Pero es la palabra de una persona que tiene autoridad, tiene poder, tiene los medios, y que tú le digas, no te creo. Ahora imagínate, díselo a Dios. Y muchas veces lo hacemos. Pero Abraham creyó a Dios y fue considerado un hombre justo porque él honró a Dios con su fe y con su obediencia. Por lo tanto, también nosotros debemos hacer eso, hermanos. Dios te va a presentar retos. Dios nos va a presentar retos fuertes, grandes. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir. Él no te va a dejar. Que son difíciles sus retos, claro. Porque Él lo va a hacer. Él nos va a ayudar. Por eso son grandes sus retos. Por eso no los podemos hacer con nuestras propias.
eso nos va a llevar a depender más de Dios. Nos va a depender a buscar más de Dios. Cuando íbamos a rentar este local, sinceramente, ¿verdad? Yo decía, no lo vamos a poder pagar. Es mucho dinero. Y gracias a Dios, se ha podido pagar. Y tengo ahora la convicción de que Dios va a traer más gente. Y no solamente por la cuestión del local, sino el propósito de este local es que la gente que está alrededor o lejos tengan un lugar donde puedan venir a reunirse y buscar y encontrar al Dios verdadero. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y una cosa más, fue llamado amigo de Dios. Dios se amista profundamente con la gente que le cree, con la gente que le obedece, con la gente que confía en Él, y Él les va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿Tú estás buscando el favor de Dios? ¿Yo estoy buscando el favor de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios y obedecerle. Entonces Dios nos va a considerar sus amigos. Vamos a la siguiente. Dios nos llama a crecer, perdón. Nos llama a dejar, te llama a dejar tu zona de confort. En términos empresariales, ¿verdad? Esto sería, te van a poner retos. Te van a pedir que seas más proactivo, que seas más productivo. Saben que muchos principios que se utilizan en las empresas son principios bíblicos. Te van a decir que vayas a donde tú no sabes. Y hay toda una filosofía que se llama navegar en océanos azules, que significa buscar espacios en los cuales nadie está haciendo nada, para que ahí puedas vender tu trabajo, vender tu producto, vender tus conocimientos y encuentres un paraíso, según el mundo. Dios llamó a Abraham a arriesgar todo lo que tenía. ¿Cómo se llama eso en el mundo? Invertir. Invertir. No, pero es que, ¿qué tal si invierto y pierdo? Claro, de eso se trata. Debemos movernos solamente cuando Dios nos lo indica. Pero si Dios lo dice, Dios lo va a bendecir. Hay veces que hacemos movimientos e invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en cosas que Dios no nos ha dicho, y por eso hay fracaso. Pero ahora en este año, Dios quiere decirte en qué inviertas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, porque Él quiere prosperarte. Y si tú le crees, Él te va a bendecir. ¿Quién era Abraham? Una persona rica, pudiente. Pero Dios le dijo, yo te voy a hacer padre de naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vas a ser un hombre de multitudes, padre de multitudes. Tenemos que probar ser lo que no somos, según lo que Dios quiere que seamos. Esto el mundo lo llama, trabaja en una mejor versión de ti mismo. ¿Cómo es esto? ¿Qué necesitas? Estudiar, tener más herramientas para tu vida personal, para tu vida laboral, tener más herramientas para trabajar, no sé, en la web, para hacer no sé, un empleo cualquiera. Hay veces, ¿verdad?, que trabajamos en una empresa y pueden pasar muchos años y siempre estamos en el mismo puesto porque no desarrollamos otras habilidades, ¿verdad? O a veces somos muy lentos para desarrollar esas habilidades que Dios quisiera que desarrolláramos rápidamente.
A veces, ¿verdad? Es un negocio que tiene un tamaño y se queda en ese tamaño por mucho tiempo. Pero muchas veces porque no hay una fe, no hay una visión de cómo crecer. Dios nos llama a dejar nuestras metas de la vida para tomar sus propios objetivos y lograr sus propósitos de su gran plan. O esto lo llaman en las empresas, ponerte la camiseta de la empresa. Imagínate que tú vas a trabajar y en el trabajo tienen una forma de hacer las cosas, una hora de entrada, las actividades que tienes que hacer, con qué personas te vas a relacionar, con quiénes vas a colaborar para hacer un trabajo. Tienes que entregar resultados y finalmente checas tu tarjeta de salida y te vas. Pero que tú llegaras a tu trabajo y dijeras, bueno, ya vine a trabajar porque yo necesito dinero y aquí estoy, pero realmente mis objetivos son llevarla tranquila, tomar mi hora de descanso, tomar mi lunch, hacer como medio trabajo porque como que no se me da muy bien eso de trabajar. Y después cotorrear con los compañeros, echar un poco de relajo porque no me puedo aburrir. Y cuando sea la hora de salida, si se puede, me salgo 10 minutos antes. ¿Estaremos realmente poniéndonos la camiseta? No. Hacemos como que sí estamos, pero no estamos. Así nos pasa como cristianos. Hacemos como que estamos en el camino de Dios, pero no estamos. Estamos con nuestros propios objetivos, con nuestras propias metas y las metas de Dios a un lado. A lo mejor la empresa te dice, hoy tenemos que hacer 100 zapatos, pero tú estás cansado. Y no se llegó a la meta porque tú eres una pieza clave en esa empresa. Y solamente se hicieron 50. Fíjate qué importante eres. No se logró al 100 porque no estabas con la camiseta puesta. Por eso Dios nos llama a dejar nuestras metas de vida para tomar sus objetivos y lograr sus propósitos, porque Él tiene un gran plan. ¿Y cuál es ese gran plan? Predicar el evangelio y que la gente se salve. Ese es el gran plan de Dios. ¿Qué sacas tú de eso? ¿Qué saco yo de eso? Grandes recompensas. Por obedecer a Dios, Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir los proyectos de tu vida por alinearte a sus propósitos. Es más, no va a ser diferente de que yo tengo acá mis planes y los hago a veces y después a veces hago los de Dios. Todo se conjunta y todo se alinea para que todo tenga un mismo resultado. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí Dios nos invita a meditar en su palabra, en sus caminos. Dice que si guardamos lo que Dios nos manda, todo lo que hagamos será prosperado. Así es que Dios no quiere que nos quedemos enanitos. En el cristiano también hay etapas. Hay la etapa de cristiano bebé, que hay que darle su lechita, cambiarle el pañal, consentirlo, ¿verdad? Se cayó, pecó, no lo atendieron bien, no lo saludaron, le hicieron el feo. Hay que cuidarlo. Y viene una etapa de crecimiento, ¿verdad? En el cual la persona, ¿verdad? Después ya se convierte en una persona madura, una persona adulta. Y esa persona puede hacer más responsabilidades y puede fungir también como un papá o mamá espiritual. Y es útil en la obra de Dios. No quiere decir que un bebé no sea útil,
Porque si no hay bebés, no va a haber adultos. Pero sería un problema de que en la iglesia hubiese 3 personas maduras y muchos niños, muchos bebés. Sería un problema grande. Dios quiere que todos crezcamos. Dios quiere que todos alcancemos la madurez parecido a la estatura de Cristo Jesús, en comportamiento, en fe, en obediencia, en búsqueda del Señor, en servicio. Vamos a la siguiente. ¿Estarás tú listo para los retos del 2025? Si ves las noticias dicen esto, ¿verdad? Ya se perfilan ciertos conflictos. Ya se ve, ¿verdad? Como que, pues la cuestión de los aranceles, bueno, las noticias que tú ya has visto, ¿verdad? En México, ¿verdad? Pues ha ido en aumento la criminalidad y pues con todo respeto, ¿verdad? Pero parece que se está saliendo de control esa situación. Incluso Estados Unidos está diciendo que quisiera intervenir aquí en México para poder frenar, porque somos vecinos de ellos. Ya no es como antes, ¿verdad? De que no me importa qué pase allá. No, ahora les afecta lo que pase aquí en México. Pero también nos afecta a nosotros. Tal vez tú digas, bueno, yo estoy aquí en Querétaro y aquí no pasa nada. ¿Cómo no? Sí pasa. Y si no oramos, va a pasar más. ¿Qué dicen las noticias? Dice que viene un auge en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ah, qué padre. De hecho, muchas de estas diapositivas están hechas con inteligencia artificial. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Porque mucha gente ya no va a pensar. Mucha gente ya no va a buscar tener un criterio porque solamente le digo a la computadora y me va a dar una respuesta, aunque yo no sé si esa respuesta es verdadera o es tendenciosa o es falsa, porque no tengo criterio. Y no tengo criterio porque si solamente me confío en lo que dicen las redes, me van a manipular. Si yo tenía un trabajo y de pronto pusieron una máquina o un robot que haga mi trabajo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Lo voy a perder. Y si a mí no me gusta estudiar computación, pues peor. Dios nos llama a retos. ¿Qué más dicen las noticias? Mayor inmersión de las personas en lo que es virtual que en lo que es real. Si hoy la juventud, ¿verdad?, está muy ajena de muchos problemas mundiales importantes que están afectando sus vidas y el país, esto va a empeorar. Porque la gente, ¿verdad?, está muy metida en los entretenimientos y no se dan cuenta que la vida se les está yendo. No se dan cuenta que hay propósitos que Dios tiene para sus vidas y se van a caer. No los van a conseguir. Ah, es que quién sabe qué es lo que quiera Dios. A lo mejor quiere que yo sea un monje y me recluya por allá, o una monja, o un predicador, y luego que me maten por allá en la India, o no sé. No me interesa eso. No sabes. No sabes ni siquiera los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Dice la palabra, Dios tiene propósitos de bien, de paz. Dios quiere darte el fin que tú quieres, el fin que tú esperas, por lo que has estado luchando. Dios te lo quiere dar, pero a su manera, no a la tuya. Se dice que en México va a haber un crecimiento de la economía, ¿verdad? Algunos dicen que es de un 3 a un 4%, otros dicen que no, que el gobierno está inflando las cosas, que va a ser solamente del 1%. Recesión.
fenómenos climáticos extremos también. Han venido el año pasado, ¿verdad? Tormentas, huracanes que han devastado zonas importantes del país. El problema migratorio también se nos viene. ¿Por qué? Porque siguen pasando migrantes hacia Estados Unidos. Es algo muy difícil de controlar. Y tenemos otra situación, que Estados Unidos nos va a regresar los que están allá, aunque no sean mexicanos. Vienen situaciones buenas. Y por otro lado, las guerras. Ucrania con Rusia. ¿Qué otra tenemos por ahí? Israel, Corea, ¿verdad? Hay puntos de peligro. Y en medio de todo esto, ¿estamos listos para los retos del 2025? Si somos del mundo, todo esto nos va a apachurrar y nos va a atemorizar. No, ya no voy a invertir. No, ya mejor ya no hago esto. Ya no hago lo otro. Ya no hay tiempo. Mejor me retraigo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo debiéramos afrontar este año nuevo? ¿Tienes tú ya la sustancia de lo que debe llegar? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que hace falta en tu vida? ¿Qué hace falta en tu familia? ¿Qué falta en tu hogar? ¿Ya lo tienes en sustancia? Pastor, ¿usted qué está diciendo? Está como medio. No. Cuando tú tienes fe y Dios te da una promesa, aunque no tengas eso físicamente, en tu espíritu, tú ya lo tienes. Ya lo concebiste. Ya está ahí en ti, si tienes fe. ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que en este 2025 necesita tu vida, necesita tu familia? Tienes que agarrarlo por la fe. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Ahorita yo estoy agarrando este vaso, pero que este vaso no existiera, ¿verdad? Y que yo dijera, ya tengo aquí este vaso. No lo veo, pero aquí está. Es más, puedo tomar agua por la fe que tengo. Porque en el momento preciso, eso va a llegar. Eso va a llegar. ¿Quién te lo dice? No te lo dice el pastor Saúl, te lo dice Dios. Pero es nuestra responsabilidad tomarlo, aunque no lo sintamos, tomarlo y agarrarlo y decir, Señor, yo me agarro de esta promesa y yo sé que en este año tú me vas a conceder lo que yo necesito. ¿Estás ya convencido de lo que aún no puedes ver, pero que necesitas que ocurra? Convencido. Tener la seguridad. En este año va a suceder esto que necesita suceder. ¿Qué es? ¿La conversión de un familiar? ¿El levantamiento o el inicio de un negocio? ¿El cambio de trabajo? ¿La compra de algún bien? ¿Qué es? ¿Va a llegar? Sí va a llegar. Y tenemos que estar convencidos. Y no es que yo diga, me voy a autoconvencer de que, sí, Señor, esto va a llegar, va a llegar, va a llegar. No, 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 no. Busca a Dios. Porque Él es el que hace que se conciba en tu espíritu la convicción de lo que no ves, que ya es tuyo, que Dios te va a dar esa promesa. Vamos a ver Hebreos 11, 32 al 35.
Dice así. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y continúa el pasaje. Son 6 personajes que menciona ahí, pero héroes de la fe hay muchísimos en la Biblia. Dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, recibieron a sus muertos mediante resurrección. Fueron grandes estos héroes, muy grandes, pero no los adoramos ni los exaltamos desmedidamente, porque somos llamados a seguir su ejemplo. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el que estaba detrás de todos ellos? El Espíritu Santo, sí, el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Lee la vida de cada uno de ellos y tú vas a encontrar que eran gente débil como tú y yo. Un Gedeón que era bien miedoso. Y vienen los madianitas y él corre a esconder la cosecha porque ya sabía que se le iban a robar. Y se le aparece un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. ¿A quién le hablas? Y hoy Dios te dice: mujer esforzada y valiente, varón esforzado y valiente. Porque los protagonistas no fueron ellos, ni somos nosotros. Y el mismo Dios de ellos es el Dios de nosotros. Así es que podemos sacar fuerzas de la debilidad. Podemos vencer a nuestros enemigos. Podemos ser librados de espada. Podemos tapar bocas de leones. Y no te digo que te hagas cirquero. Bueno, que ya no se usan los leones en los circos, ¿verdad? Pero podemos hacer grandes cosas. Porque es Dios con nosotros. Elemento necesario, fe. Un Daniel que fue arrojado al pozo de los leones, al foso, no al pozo. Sin fe se lo hubieran comido. Pero él, ¿verdad? Seguramente cuando él iba cayendo, seguramente él clamó a Dios y dijo: Dios, ayúdame. No lo dice la Biblia, pero seguramente lo tuvo que hacer. Yo no me imagino, ¿verdad?, que me avienten al foso de los leones y yo no clame a Dios, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? Dios le respondió. Y Dios tapó la boca de los leones. Aunque aquí la Biblia dice que él fue el que tapó la boca de los leones, pero fue Dios. Y así es. ¿Qué es lo que necesitas hacer en este 2025? Pídeselo a Dios. Ora por ellos. Ora por ello. Porque Dios lo va a hacer. Aunque tú digas: yo lo hice, pero va a ser Dios el que lo va a hacer. Él es el protagonista. Terminamos con esta porción. Salmos 37, 3 al 5. No lo busca, ahí está en pantalla. Consejos del rey David en su edad avanzada. Se supone que cuando ya estamos más viejitos, somos más sabios.
podemos dar mejores consejos. Se supone. Se supone, ¿verdad? Bien. Así es que en el Salmo 37, 3 al 5, él le dice a toda la humanidad, al creyente, confía en Jehová. ¿Qué es confiar en Jehová? Ten fe. Créele a Dios. ¿Y hace el bien? Ah, ok. Entonces mi fe está ligada con agradar a Dios y obedecerle. ¿Ok? Confía en Jehová y haz el bien. Resultado, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En otras palabras, no te vas a morir pronto. En otras palabras, Dios te va a bendecir en la tierra. En otras palabras, la verdad de Dios te va a nutrir de una forma tan poderosa que no vas a tener miedo ni incertidumbre. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es esto? Gózate en Dios. Alábalo. Créele. Exáltalo por lo que Él hizo y por lo que Él hace hoy en tu vida y por lo que Él va a hacer. Deleítate. ¿Qué postre te gusta más? Hermana Sabi, ¿qué postre le gusta a usted? El flan napolitano. Ya es de mi equipo. Qué rico el flan napolitano. Y te lo estás comiendo y, híjole, denme más. Ahora imagínate, ¿qué será deleitarte en Dios? Dios, yo me gozo en lo que tú haces, en lo que tú eres. Dios, yo te amo, te quiero. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor. Te amo. Eres todo para mí. Gozarte en Dios. Aunque a veces no estés viendo la bendición tan fuerte sobre tu vida, pero gozarte, deleitarte en Dios, porque eso es fe. Si te deleitas en Dios, consecuencia, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, Él te concederá algunas de las peticiones de tu corazón. No. No dice, Él te concederá algunas de las peticiones de tu corazón. Él dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Obviamente, siempre y cuando no sean cosas malas, que se contrapongan al propósito de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Pero si en ti hay buenos deseos, si tú quieres prosperar para bendecir a tu familia, si tú quieres prosperar para ser mejor persona, si tú quieres prosperar para que este mundo sepa que Dios bendice a sus hijos, estoy seguro que Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque lo dice la Biblia. ¿Cuál es la parte que tienes que hacer? Deleítate en Dios. Número 5. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Dios, tengo este pensamiento, quiero terminar este objetivo, quiero terminar esta preparación que estoy teniendo, quiero ampliar este negocio, quiero iniciar este proyecto. Dios te va a poner cosas en tu corazón este año. Si tú solamente haces tus planes en base a tus fuerzas, sin considerar a Dios, solamente por tu capacidad intelectual o económica, puede ser que no tengas éxito. Pero si tú le dices, Dios, ahí te lo encargo, y estás orando continuamente, Señor, bendice esto, bendice este proyecto, bendice esto, Señor, que tú me pusiste en mi corazón, que tengo que hacer, que tengo que ir para esta dirección. Señor, te pido tu bendición, Señor, te pido tu sabiduría, y tú estás encomendándoselo a Dios. Dice aquí, confía en Él y Él hará.
Los retos no son fáciles, porque tienes un Dios poderoso. Si los retos no son fáciles, si los retos fueran muy fáciles, cualquiera los haría. Si te pones retos fáciles, nunca vas a dar la gloria de Dios, ni vas a crecer como Dios quiere que tú crezcas. Por eso Dios te pone retos grandes. Y te va a poner retos grandes. Y nos va a poner retos grandes. Porque Él es grande. Y Él puede hacerlo. Y cuando tú digas, es que era muy difícil, pero Dios me ayudó, darás la gloria a Dios. Pero si eso no era tan complicado, dirás, es que era natural. Soy una persona inteligente. Soy una persona que tiene léxico, tiene labia, tiene poder de convencimiento. Soy una persona que tengo experiencia en los negocios. Y la gloria no será de Dios. Y como la gloria no será de Dios, a lo mejor hasta Dios te mata tu vaca. Porque el propósito de Dios es que todo lo que hagamos lo glorifique. Así es que, lo siento, hermanos, no creo que Dios te ponga o nos ponga un reto chiquito. Porque Él quiere glorificarse. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje y después vamos a tomar la cena del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque los seres humanos siempre queremos establecernos, Señor, y esto para hacernos de un nombre, para exhibir, Señor, nuestra débil fuerza y capacidad, como sucedió en Babilonia, que ellos establecieron, Señor, en ese lugar y edificaron una torre para hacerse un gran nombre, Señor, y tratar, Señor, de subir al cielo. Tú dispersaste, Señor, tú desbarataste sus planes, porque ellos no estaban buscando tu gloria, estaban buscando hacerse de un gran nombre por sí mismos. Pero tú eres el que levantas y tú eres el que humillas. Solo tú, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en este 2025 tú nos levantes. Entendemos por tu palabra, Señor, que los retos no van a ser fáciles. Van a ser grandes porque tú eres un Dios grande y te quieres glorificar en nosotros. Solamente te pedimos que nos des la fe, Señor, para creerte y hacer lo que sea nuestra parte, para obedecerte. Guárdanos del pecado, Señor. Guárdanos, Señor, de toda desviación. Guárdanos de las trampas, de los atajos de este mundo, de las distracciones que este mundo nos presenta, Señor. Para que estemos completamente centrados en ti, Señor. En tus propósitos y en tus metas. Quien trabaja para ti, que eres el Rey de Reyes, será grandemente recompensado. Permítenos, Señor, trabajar en tu obra. Permítenos, Señor, prosperar también, Señor, en nuestra familia, en nuestra casa. Si hay un negocio, Señor, en ese negocio. Si hay un estudio, si hay un trabajo, Señor, en donde nosotros estemos realizando una vida cotidiana, en donde nos estemos moviendo. Que ese llamamiento, que esa bendición se manifieste para gloria tuya. Y guárdanos, Señor, de robarnos tu gloria. Guárdanos de decir que fue por nuestra sabiduría, por nuestro poder económico, por nuestra experiencia, que en todo te demos a ti la gloria. Sea cosa grande
o sea cosa pequeña, que tú seas exaltado, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno. Les voy a invitar a que tomen asiento y vamos a proceder a tomar la cena del Señor. Les invito a que abran la palabra de Dios ahora en 1 Corintios capítulo 11 y voy a leer primeramente versículos 27 al 34. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Porque es un mandato que Él instituyó. La noche que el Señor fue entregado, Él tomó pan, ¿verdad? Lo bendijo, lo dio a sus discípulos, tomó después la copa de vino, la bendijo y la dio a sus discípulos. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Solamente aquellas personas que se han bautizado, solamente aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados, que son hijos de Dios, ¿verdad? De otra forma, estarán tomando la cena indignamente. Y es lo que dice aquí, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O en otras palabras, será considerado como partícipe de la crucifixión y del vituperio de Cristo, lo cual es muy grave. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, lo cual significa examinar nuestro corazón, cómo andamos delante de Dios y cómo andamos con las personas que nos rodean. ¿Tienes pleitos en tu familia? ¿Tienes conflicto con las personas? A lo mejor tienes conflicto porque la gente, tu familia, a lo mejor te ataca, pero tú estás en paz, tú has pedido perdón, tú has buscado reconciliación, tú puedes tomar la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir o entender el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Esto es para que no seamos condenados con el mundo. Y esto significa que si tomamos la cena del Señor indignamente, sin entender el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿y cómo entendemos la iglesia? Como el grupo de personas que estamos unidos por una fe, estamos unidos por un bautismo y tenemos una cabeza, tenemos a Cristo Jesús como el que gobierna este cuerpo. Y estamos basados en la palabra de Dios, no en lo que diga el pastor Saúl. Estamos basados en lo que dice la palabra de Dios. Eso es entender el cuerpo de Cristo, eso es discernir el cuerpo de Cristo. Si no lo discernimos y comemos, dice que incluso podemos enfermar o morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Las porciones que daban en aquel entonces eran grandes. Ahorita, ¿verdad? Vamos a repartir un pequeño pedacito de pan, una pequeña copita,
que no es vino, no te emociones, ¿verdad? Para aquellos que antes estaban en eso, pero ese pequeño juguito va a representar la sangre de Cristo. Así es que, como las porciones en aquel entonces eran grandes, mucha gente decía, pues vámonos corriendo a la casa de reunión, a la iglesia, y ahí comemos. Y llegaban, ¿verdad? Y se veían sus grandes pedazotes de pan y se echaban sus copas de vino. De tal forma que cuando ya se iba a hacer realmente la ceremonia, pues unos ya estaban bien llenos y otros ya estaban bien felices. Ah, hermanito. Era tremendo. Por eso el apóstol Pablo hace aquí esta advertencia y dice que tenemos que hacerlo solemnemente. Bien, ahora me regreso al versículo 23. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Voy a pedir a los diáconos que tomen y que los pasen para acá. Vamos a orar por ellos primeramente. Vamos a orar por los elementos, como dice aquí la palabra de Dios. Pásenle por aquí. Gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este pan, por este jugo, Señor, que tomamos en lugar de vino. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor, que sirva para el propósito, Señor, que tú nos ordenaste. Hacer memoria de ti, de lo que hiciste, Señor, por nosotros en aquella cruz y cómo resucitaste también de entre los muertos. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que pasen y den una copita a toda aquella persona y una pieza de pancito, ¿verdad? Aquella persona que va a tomar la cena. Les repito, ¿quiénes pueden tomar la cena? Todos aquellos que han sido bautizados en agua por un siervo cristiano, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser un siervo cristiano? Porque el siervo cristiano sí entiende completamente la palabra de Dios. Y puede tomar aquella persona que también se ha arrepentido de sus pecados. Ahí retenga el pan y la copita, no los tome todavía. Bien, el Señor Jesús, les voy a invitar a que se pongan de pie con la piecita de pan en su mano derecha. Y el Señor Jesús, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes tomar el pan. En su cuerpo el Señor Jesucristo recibió el castigo de tus pecados.
en su cuerpo. Él fue herido. Él derramó su sangre para limpiarte, para limpiarme. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Te voy a pedir que tomes la copa. Puedes beberla. Señor, tu sangre nos da vida. Tu sangre significa, Señor, un nuevo acuerdo por el cual tú puedes perdonar nuestros pecados. Y ese nuevo acuerdo significa que Jesús dio su vida para salvarnos. Pero nosotros ahora damos nuestra vida para seguirte y servirte, arrepintiéndonos de nuestro camino pasado, de nuestros pecados, y prometiendo, Señor, con tu ayuda, seguir tus caminos hasta llegar a tu presencia, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, en este pacto. Tu sangre preciosa, Señor, es poderosa, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiar nuestras conciencias de todo mal pensamiento, de toda mentalidad que nos lleva cautivos al pecado. Y de esa forma, Señor, nos santifica. Nos presenta limpios delante del Padre. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias. Dale gracias. Dale gracias al Señor por haber muerto en la cruz y entregar su cuerpo para que tú tengas vida. Ahí con tus propias palabras, dale gracias. Dale gracias por la sangre que Él derramó, en la cual somos perdonados. Gracias te damos, Señor. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de anunciar la muerte de Jesús. Él murió por todos los pecadores, para que el pecador pueda tener esperanza, que sepa que las cadenas del pecado pueden ser rotas y puede ser libre de la maldición de la ley, de la opresión de Satanás, porque Cristo murió. Gracias, Señor. Fortalécenos y danos más de nuevo para predicar este precioso mensaje. Jesús murió. Jesús murió. Jesús murió. Pero Él va a venir. Él va a regresar por ese pueblo que le creyó, por ese pueblo que lavó sus pecados en la sangre del Cordero. Él va a regresar. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Puede darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, le voy a pedir que ya pueden entregar la copita y pues nada más la copita, ¿verdad? Ya lo demás no lo pueden entregar. Bien, les pido que tomen asiento y ya nada más brevemente les vamos a avisar unas cosas. El día martes nos vemos aquí para la reunión de fin de año.
La reunión se había planeado a las 10, pero la vamos a hacer 9:30 porque tenemos una entrega de reconocimientos para aquellos que Dios quiere honrar.